Esta es la segunda predicación de la serie La verdadera libertad, 12 ingredientes vitales del verdadero evangelio. Es la segunda parte. La semana pasada en Gálatas 1:1 vimos que aquí donde dice Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, descubrimos los primeros 6 ingredientes vitales del verdadero evangelio. El primero es la humildad, nuestro carácter como el de Jesús. El segundo es el apostolado, nuestro desarrollo de vida como el de Jesús. El tercero, puestos los ojos en Jesús, que todo lo que hagamos sea para, por y en Jesús. Cuarto, la divinidad de Jesús. Jesús es el mismo Jehová del Antiguo Testamento, el verdadero Dios, uno con el Padre y con el Espíritu Santo, el misterio de la piedad. Quinto, la paternidad de Dios. Dios es nuestro amante proveedor y quien nos guía y disciplina. Y sexto, la resurrección de Jesús, que es la verdad fundamental, la piedra angular de nuestra fe, que debemos creer en nuestro corazón. Vamos a ver los otros 6 ahora. ¿Qué les parece si oramos y le pedimos a Dios que sea el que nos hable? Padre, te damos gracias por tu palabra y te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú hablándonos, que seas tú revelándonos, trayendo revelación de tu palabra, Señor. Que podamos examinarnos a nosotros mismos y podamos descubrir si estamos sanos en la fe o enfermos para que tú nos sanes, o tal vez muertos, pero hay esperanza porque tú eres el que sanas a los enfermos y el que resucitas a los muertos. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias. Ponemos en tus manos, Señor, esta palabra y que tú seas hablando, Señor, que tú seas trayendo revelación en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, el séptimo órgano vital o el séptimo ingrediente esencial es la unidad y diversidad de la iglesia. Eso está en Gálatas 1:2, cuando dice que el apóstol Pablo dice: y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. La iglesia es una, donde quiera se reúnan 2 o 3 en el nombre de Jesús. Sin embargo, la iglesia única y universal se compone de multitud de iglesias locales con diversidad de estilos y formas, pero fundadas en las mismas verdades. En el Evangelio, cada creyente debe pertenecer a una iglesia local. Es miembro de la iglesia universal desde el momento en que recibe a Cristo y se integra a la iglesia local por medio del bautismo en agua y el cumple su responsabilidad. Familia, una organización, un cuerpo, no un negocio. En el Evangelio, la esencia de la iglesia son los hermanos, razón por la cual sirven los líderes y no viceversa. Entonces, el que creó la iglesia es Dios. Y Dios, que es el creador, pues basta con ver la creación para darnos cuenta que Dios es un Dios de diversidad. Dios creó a los animales y no nada más creó las razas, pues las especies, sino que cada especie tiene multitud e infinidad, bueno, muchísimas razas. Creó la especie canina y dentro de la especie canina, qué bárbaro, son cientos de razas que hay diferentes. Ninguna raza es igual que otra. Hay unas razas de unos perros que se llaman San Bernardo, que son grandototes. Y hay una raza de unos perros que son chihuahueños, que son chiquititos. Y hay maltés, y hay doberman, y hay muchísimas. Y todos son de la misma especie. Todos son perros, pero son totalmente diferentes. Las plantas, las frutas, de hecho, no todas las manzanas son iguales. Hay manzana de no sé qué, manzana de no sé qué, manzana.
y hay varios tipos de manzanas, naranjas, las rosas, no todas las rosas son iguales. Entonces, si Dios creó la iglesia, ¿por qué queremos que la iglesia sea igual en todos lados? ¿Por qué queremos que todos nos guste la misma música, que a todos nos guste el mismo estilo, que a todos nos guste la misma forma? Podemos ver hoy en día que hay iglesias donde es muy solemne todo y es mucho silencio y allí no aplauden y cantan himnos muy sublimes y muy, pues, muy pasados de moda, dirían unos, pero pasados de modas, ¿para quién? ¿Quién pone las modas finalmente? Y hay otras iglesias que todos brincan y se caen y eso es pero un escándalo, ¿no? Parecería que están borrachos. ¿Cuál iglesia es la buena? Todas las iglesias pertenecen a Cristo y tienen diferentes maneras de expresar y diferentes maneras de adorar a Dios. Si nosotros estamos vivos espiritualmente, entonces vamos a reconocer como nuestros hermanos a todas las denominaciones. Claro, que estén en el verdadero evangelio, ¿no? Porque hay algunos que se hacen llamar iglesias, pero no lo son. ¿Por qué? Porque, pues, viendo el primer órgano vital que es la humildad, si uno va a una iglesia donde los líderes pues visten ostentosamente y la iglesia es ostentosa y está pues llena de oro, pues ahí te dices, pues, ¿sabes qué? Pues esta iglesia está muerta porque no tiene el órgano vital que es la humildad, está muerta. No todas las iglesias son de Cristo, pero hablando de las principales denominaciones, son nuestros hermanos, los bautistas, los metodistas, los presbiterianos, los pentecostales, los carismáticos, son nuestros hermanos. Seguido me preguntan a mí y sé que te preguntan a ti, ¿de qué denominación eres? Y no sabemos contestar. A veces pues uno dice, pues somos cristianos, ¿no? Y sí, soy cristiano, y cristiano no pertenece a ninguna denominación, pero hay el riesgo de que se cree la denominación cristiana, ¿no? Y que los cristianos sean otra denominación más. Entonces, pues no estoy seguro de qué denominación soy. Sé que amo a Cristo. No soy bautista, pero bautizamos en agua. No soy pentecostal, pero creemos en los dones del Espíritu Santo. No somos carismáticos, pero creemos en el hablar en otras lenguas. No somos presbiterianos, pero imponemos manos para enviar a la gente a hacer la obra. No somos nazarenos, pero amamos a Jesús con todo nuestro corazón. Entonces, todos aquellos que han nacido de nuevo son nuestros hermanos. Y noten aquí como dice, y todos los hermanos que están conmigo. Entonces, lo que realmente importa en el evangelio es la gente. Los líderes existen por causa de la gente y no la gente por causa de los líderes. Los importantes son ustedes. La iglesia debería ser un lugar en donde tú tienes la oportunidad de llegar a ser alguien, de llegar a hacer algo en la vida. A mí me da muchísima tristeza cuando hacen la convocatoria para lo de la academia o para esas cosas, ver los miles de jóvenes que están esperando 30 segundos de audición para ver si los aceptan y escogen a unos 10 entre esos. ¿Por qué están allí? ¿Por qué es que van allí? Porque saben que si van allí, aquel que los instruye no va a ser la estrella, lo va a hacer una estrella a él o a ella. Entonces, la iglesia está diseñada por Dios así.
Dios constituyó a los líderes, apóstoles, profetas, pastores y maestros, para la edificación del cuerpo de Cristo, para la obra del ministerio. O sea, nuestro trabajo como líderes es la de un entrenador de un equipo. Hagan de cuenta un equipo de fútbol. Y yo tengo que discernir, bueno, qué posición debes jugar tú y tú y tú, y a todos colocarlos en donde deben, para que cada quien cumpla su rol. Y bueno, cuando se meten goles, la gloria se la lleva uno, el que mete goles. Pero el que mete goles sabe que sin sus compañeros no es nada. Y sus compañeros aceptan renunciar a la gloria porque saben que no pueden meter goles, pero que si se la pasan a aquel que sí sabe meter goles, pues mete goles. Porque si pones a un defensa en la delantera, aunque le pases la pelota y esté frente al portero, falla. Pero si pones a un delantero, cuando le llegue la pelota, mete gol. Entonces hay un equilibrio y están todos de acuerdo en que, aun cuando no a todos les van a aplaudir, el triunfo es de todos, porque no gana el jugador, gana el equipo. Y si se han dado cuenta, el fútbol y los juegos en donde hay equipos atraen muchísima gente, porque a la gente le impacta mucho ver cómo unos y otros pueden estar haciendo lo mismo y no buscan todos el estrellato, pues, sino que todos están buscando el bien del otro. El entrenador está buscando que los jugadores sean estrellas. Eso es lo que debemos nosotros ser. Yo me glorío más cuando veo que ustedes hacen cosas, cuando ustedes brillan. Y ustedes deben buscar que otros brillen. Y siempre debe estar enfocado hacia la gente y no hacia los líderes. Porque la iglesia no la forman los líderes, la iglesia la forma la gente. Entonces, tu respuesta, como es una carta, ¿perteneces a una iglesia local? Ahora, si perteneces a una iglesia local, ¿eres responsable con tu familia iglesia? ¿Cuáles son nuestras responsabilidades? Mi primera responsabilidad es asistir, estar allí. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. La segunda responsabilidad que yo tengo es la de ser preparado para hacer lo mismo después. Otra responsabilidad que tengo pues es, si no estoy bautizado en agua, bautizarme en agua. Otra responsabilidad que tengo es invitar a otros para que vengan. Otra responsabilidad que yo tengo es aportar mis diezmos y mis ofrendas. Mientras estoy en la iglesia local, mis diezmos los pongo allí. Pero una vez que ya se me encomendó una iglesia, pues mis diezmos los uso para la iglesia que se me encomendó. Entonces, esa es la respuesta que debemos nosotros dar ante este órgano vital que es la unidad y el vital y esencial es el que está en el versículo 3, que dice gracia. El versículo 3 dice gracia y paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está enfatizando Dios el Padre, que ya lo habíamos visto, y Jesucristo como Dios y como Señor. Ahora, noten que dice gracia y paz. La gracia es un ingrediente vital y esencial en el Evangelio, ya que todo en la vida cristiana es por gracia y no por obras o esfuerzos humanos. Hay tres gracias o hay tres tipos de gracias. La gracia del Padre es la primera, es el favor inmerecido que nos da la salvación como un regalo. Cuando nosotros creemos, el Padre Celestial nos da por gracia la salvación. Hicimos algo para ganar la salvación. Cristo lo hizo todo en la cruz. Él murió en la cruz, Él derramó su sangre y Él compró nuestra salvación con su sangre. Lo único que tenemos que hacer es recibirlo, pero antes de recibirlo tenemos que descubrirlo. Yo viví hasta los 19 años, yo no sabía que la salvación era gratis y que Cristo la había comprado para mí. Cuando alguien me
compartió, a los 20 años descubrí que la salvación estaba a mi disposición. ¿Y qué hice? Le pedí a Jesús que entrara en mi corazón y fui salvado. Mis ojos se abrieron y empecé una vida totalmente nueva, pude dejar vicios, pude dejar muchas cosas. Ahora, la mayoría entiende y sabe esto. ¿Por qué? Porque la mayoría de los que somos salvos, pues hemos entendido que no es por obras, sino es por gracia. Pero a veces ignoramos las otras dos gracias. La segunda gracia es la gracia del Hijo, o la gracia de Jesús. La gracia de Jesús es el llamado a todos los creyentes para servir en el ministerio. En Efesios 4, del 11 al 13, ahí nos dice claramente que todos hemos recibido un ministerio. Absolutamente todos. En Efesios 2, en el 10, nos dice que ese ministerio nos fue dado desde antes de la fundación del mundo. Así como la salvación te la compartieron y tú la creíste y la recibiste, de igual modo, por eso debemos prepararnos para de pronto ver que hay ministerios y entonces descubrir cuál es mi ministerio y entonces recibirlo. Tú no tienes que hacer absolutamente nada para recibir el ministerio porque es por gracia. Ya te fue dado, lo que tienes que hacer es descubrirlo y prepararte, capacitarte para ejercitarlo bien. La tercera gracia es la gracia del Espíritu Santo. Esta gracia nos equipa con los dones espirituales para servir. En 1 Corintios 12, del 4 al 11, habla de 9 dones sobrenaturales. ¿Sabías que tú tienes uno? Todos los creyentes, sin excepción, tenemos un don sobrenatural. Hay 31 dones. Están los dones del Padre, que también se conocen como dones de servicio. Están los dones del Hijo, que se conocen como dones ministeriales. Y están los dones del Espíritu Santo, que se conocen como dones sobrenaturales. Entonces tienes por lo menos 3 dones. Pero sobrenatural tienes por lo menos uno de esos 9. Todo es cuestión que lo descubras y lo recibas, porque no puedes hacer nada para recibirlo porque ya lo tienes. Si tú ayunas 40 días pidiéndole a Dios el don de sanidad y Dios no te lo ha dado, no lo vas a recibir porque estás buscando con tus obras. No hay quienes dicen, es que si yo orara más, si yo ayunara más, tendría más dones. No es cierto, los dones son irrevocables. Dios te los da y no te los quita. ¿Cómo puede ser para descubrirlo? A través del discipulado, a través del estudio de la palabra. De hecho, en el nivel 3, cuando lo tomes, ahí se ve todo un proceso para descubrir nuestros dones. Pero ya tenemos un don. La salvación, el ministerio y los dones son dados por gracia a todos los creyentes. En el Evangelio, la salvación, la santificación, los dones y el ministerio son por la gracia de Dios. Entonces, ¿significa que no me debo esforzar? Sí. No en tus obras o en tus fuerzas. Pablo a Timoteo le dijo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Es como si de pronto eres seleccionado para ser parte de un equipo de fútbol. Aquellos que son seleccionados para jugar en la selección nacional de fútbol, una vez que son seleccionados, juegan más, practican más, se disciplinan más. ¿Por qué? Porque ya fueron seleccionados. Entonces, nuestro esfuerzo no es para ganar las cosas. Nuestro esfuerzo es para aprender y para ejercitar. Es como si no sabes manejar un auto. Por ejemplo, a Mili, que le regalen un auto. No hiciste nada para conseguírtelo, regalar. ¿Qué tienes que hacer ahora? Aprender a manejar y después manejarlo y usarlo y darle mantenimiento, ponerle gasolina, pagar la tenencia, porque como ya,
hay un precio que pagar, hay un mantenimiento que dar. De igual forma, muchos confunden el proceso de la obtención con el proceso del mantenimiento. Tenemos que darle mantenimiento a los dones, al ministerio y a la salvación. Por eso dice que nos ocupemos en nuestra salvación. No dice que cuides tu salvación, no, ya te fue dada. Entonces, así como un carro que te es dado y no sabes manejar, tienes que esforzarte y no es fácil aprenderlos. Los que sabemos, pues nos costó mucho a aprender, pero hasta hoy seguimos utilizándolo, pero hay un costo, hay algo que implica. A mí me han regalado hasta la fecha, ya van 12 carros, y he regalado otros, y pues nos hemos quedado con 3, porque son útiles para la obra, pero cada vez que llega el pago de tenencia digo yo, ¿por qué me regaló uno? ¿No? O hay que pasar las verificaciones y son gastos. Entonces, ese es el precio que hay que pagar. Entonces, tu respuesta: ¿has recibido la salvación? ¿Estás preparándote para el ministerio? ¿Has descubierto tus dones espirituales y los estás usando? Es un proceso que nos puede tomar algún tiempo. En general, y por la experiencia, congregándote 2 veces por semana y viniendo a todas las veladas y yendo a todos los seminarios, en menos de un año, en unos 6 meses ya descubriste cuál es tu ministerio, cuál es tu don. Otros 6 meses para que más o menos ejercites. Por eso es que estimamos que al año ya debes estar listo para hacer la obra en tu casa o en otro lado. Hay quienes les toma un poco más de tiempo, pero es el diseño de Dios de una iglesia sana, que sus miembros sean preparados y después enviados. Y la gracia es esencial. Perdón. Sí. Yo tengo una ligera, una pequeña y una gran pregunta. A ver si me puede ya hacerla más grande. Te la hago más grande. De lo que es la preparación. Yo inicié apenas en la casa de mi mamá. Sí me costó mucho trabajo, ¿no? Es poco, pero no mucho trabajo. Pues que es empezar desde el ciego, tratar de escuchar, luego dar la clase. Costó mucho trabajo. Siento yo que me falta mucho por aprender, pero el ver la respuesta, creo que eso me motivó no solamente para empezar ahí, sino que me están hablando de buscar más, ¿no? Pero entonces mi pregunta es la siguiente: estoy confundido, yo no sé si estoy haciendo bien ahorita, no me siento al 100% capaz. Estoy haciendo bien. Estás haciendo bien. De hecho, es un peligro el que te sientas capaz. Yo tengo ya 26 años sirviendo a Dios y yo me siento. Asunto es espiritual y es de Él. Yo puedo hacerlo en mis propias fuerzas, pero como ya vimos, es por gracia. Entonces, claro que sí quisiera uno saber un poquito más. Por eso la iglesia, por eso el entrenamiento. Pero por más años y por más conocimiento que tengas, nunca te vas a sentir capaz. Ese es un buen síntoma de humildad. Cuando yo me siento capaz, le pido perdón a Dios, porque entonces lo estoy haciendo en mis propias fuerzas. Le pido perdón y le pido que me use, y entonces Él usa pero yo soy y estoy consciente de que jamás seré capaz. El mismo apóstol Pablo dijo: para el ministerio, ¿quién es suficiente? Entonces, ese sentido de incapacidad te lleva a orar más, a depender más de Dios, a esperar en Él, ¿no? Y es algo bueno, porque entonces Dios se glorifica y Dios te usa al grado que uno se admira, uno dice: wow, yo era, qué bien hablé. Otros te dicen: oye, qué bonito hablas. Entonces, pues definitivamente fue Dios, porque yo no me sentía
Capaz, ¿no? Hay quienes por esto se meten a institutos bíblicos y cometen un error gravísimo. Totalmente. Gravísimo. ¿Por qué? Porque vas a un instituto bíblico a que hombres te enseñen y el único que nos puede enseñar es Dios. Entonces, es sobre la marcha, que aprende uno y que uno fluye, pero eso lo vas a sentir siempre. El día que ya no lo sientas, arrodíllate y dile, perdóname Señor, porque mis propias fuerzas lo estoy haciendo, quiero depender de ti. Noveno ingrediente esencial y vital es la paz. Dice gracia y paz. La paz es otro ingrediente igual de esencial y gemelo de la gracia en la vida cristiana. No puede haber paz sin gracia, ni gracia sin paz. En el Evangelio, la paz de Dios es la que nos gobierna y dirige nuestro andar diario. Fíjate, si recibes la gracia, recibes la paz. Si no recibes la gracia, no tienes paz. Entonces, si no hay paz en tu vida, lo más seguro es que estás fallando en la gracia, o en la gracia del Padre, o en la del Hijo, o en la del Espíritu Santo, porque la paz de Dios debe gobernar nuestro corazón, nuestro andar diario. Debemos vivir en paz. Mi respuesta es, me he puesto en paz con Dios, me he puesto en paz conmigo mismo, me he puesto en paz con mi prójimo. Ahora es importante saber que hay 7 tipos de paz, porque no todas las paces o las paz, ¿sí?, son las que vienen de Dios. Hay 7 tipos de paz. El primer tipo de paz es la paz de Dios. La paz de Dios se obtiene orando. Cuando tú oras, tú recibes la paz de Dios. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La segunda es la paz con Dios. La paz con Dios la recibes cuando le confiesas tus pecados, cuando te arrepientes, cuando la sangre de Cristo te limpia y te quita la culpa y estás en paz con Dios. La paz de Cristo. La paz de Cristo es para cuando estás triste. Cuando uno está triste, deprimido, cuando uno pues no tiene ganas de nada. Bueno, la paz de Cristo, ¿cómo viene? La paz de Cristo viene leyendo los evangelios. Cuando tú lees los evangelios, Cristo dijo, estas palabras les he hablado para que en mí tengan paz. Entonces, recibe uno la paz de Cristo. Entonces, cuando estés atribulado, ora. Cuando estés con muchos problemas, ora y vas a recibir la paz de Dios. Cuando sientas culpa, arrepiéntete, confiesa tu pecado y vas a estar en paz con Dios. Cuando estés triste, lee los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y eso va a ir llenándote de su paz para quitar la tristeza de tu vida. Porque ahí dice que no estemos afligidos, que no estemos tristes. En el mundo tendremos aflicción, pero por eso nos ha dado de su paz. El cuarto tipo de paz es la paz con el prójimo. Romanos 12, 18 nos dice, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz los unos con los otros. A veces uno se quiere poner en paz con alguien y la persona no se presta. Una llamada por teléfono o una carta o algo, pero si la persona no se presta, pues es como la papa caliente, ¿no? Ya se la pasé, ya le quedó ahí. Yo quedé en paz, aun cuando la otra persona no se quiera poner en paz conmigo. Hasta ahí la paz que se puede conseguir. El quinto tipo de paz es la paz social. Esta no se va a conseguir nunca hasta que el anticristo venga, que es el séptimo tipo de paz. Mientras el anticristo no surja, van a haber disturbios, van a haber guerras, van a haber reinos contra reinos, va a haber alborotos, manifestaciones, mientras el anticristo no surja. El día que cesen todas las guerras y que haya paz y seguridad en el mundo, es porque ese día el anticristo está gobernando el mundo.
porque Él va a traer la solución a la delincuencia, al hambre. Él, bueno, en las se llama convenciones de la ONU y todas estas cosas, han descubierto que la tierra tiene suficientes riquezas, escúchenme, para que todos los habitantes de la tierra fuesen muy ricos. El problema no es la falta de los recursos, el problema es la corrupción. Porque si bien Arabia no tiene fruta, ni tampoco tiene carne, tiene petróleo, pero si intercambia su petróleo con un país que produce fruta, pues tienen riqueza ambos. Pero ¿qué es lo que pasa? Los que venden la fruta pues no comparten con los pobres. Entonces el problema es corrupción. Este va a traer la solución a la corrupción y va a hacer que todos en el mundo sean ricos. Y si todos son ricos, pues ¿para qué le robas a otros? Tienes lo que tú quieres, ¿no? Pero ese es el anticristo. Por eso van a creer que es Dios. La paz con la familia sí se puede conseguir, pero toma un poco más de tiempo. Porque pone al padre contra el hijo, a la madre contra la nuera, a la madre contra la hija. Sobre todo cuando empieza uno es una revolución. Tiene que pasar a veces muchos años para que la paz con la familia se logre, pero sí se puede encontrar. Como dijo, no va a traer paz a la tierra si no es paz. Entonces habla de la paz con la familia. Y por último, la paz del anticristo, ¿no? Cuando digan paz y seguridad. Entonces, la paz debe gobernar tu vida. Tú debes dormir en paz, no descansar en paz, pero sí dormir en paz, estar en paz. O sea, no debes por qué tener miedo, debes estar en paz. Si algo anda mal es porque ese órgano vital está atrofiado, está enfermo. Es un órgano vital. La paz debe gobernar nuestras vidas, debemos vivir en paz. Si algo altera tu paz, debes ver qué es lo que está pasando. 10º ingrediente vital, la muerte de Cristo. Dice en Gálatas 1, en el versículo 4, dice que Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. Fíjense, a Jesús no lo mataron. Él no fue un mártir, Él dio su vida voluntariamente. Él tiene el poder para dar su vida y volverla a tomar. El propósito de la muerte de Cristo no fue el perdón de nuestros pecados, porque desde antes de la fundación del mundo fue inmolado y perdonó nuestros pecados. Fue por causa del pecado que tuvo que morir para llevar nuestros pecados. Pero el propósito fue de comprarnos por precio. En el Evangelio Jesús, y no el hombre, es el centro de la vida. La muerte de Cristo fue necesaria para cumplir el propósito de Dios. O sea, estamos tan acostumbrados al humanismo que impera en el mundo y al egoísmo que cuando llegamos a Cristo todo gira alrededor nuestro, ¿no? Si tienes a alguien, ¿por qué murió? ¿Qué te voy a decir? Murió por mí, para perdonar mis pecados. Pero ignoran que la Escritura dice que antes de la fundación del mundo, Jesús es el Cordero inmolado por nuestros pecados. Que antes de la fundación del mundo se escribió tu nombre en el libro de la vida. Hay quienes de pronto dicen, tú acabas de recibir a Cristo, tu nombre se acaba de escribir en el libro. No han leído la Biblia. Porque la Biblia dice que desde antes que existiera el cielo y la tierra, ya tu nombre está escrito en el libro de la vida. Ya Dios sabe quién se va a salvar y quién se va a perder. Y de pronto puede ser que alguien diga, oye, ¿y si yo no estoy escrito en el libro de la vida? ¿Qué hago aquí? La respuesta que yo le doy, yo se la di a uno, me dijo, oye, ¿y si yo no fui escogido para ser salvo? Estoy perdiendo mi tiempo aquí. Le dije, no estarías haciéndote esa pregunta si no fueras salvo. O sea, si no estuvieras escrito en el libro de la vida, jamás te asomarías ni por una iglesia, jamás abrirías una Biblia, jamás
tú te interesarías en las cosas de Dios. Jamás cruzaría por tu mente preguntarte, ¿seré salvo o no seré salvo? Si tú de pronto dices, ¿no será que me voy a perder? ¿No será? Es porque eres salvo. No te estarías preguntando eso si no fueras salvo. Entonces, si ya fuiste salvo antes de la fundación del mundo, ¿por qué murió Cristo? O sea, el centro no somos nosotros, el centro es Cristo. Dios quiso que tú fueras de su propiedad. Y entre la compra tuya y el que Él te tenga para Él, se interponía el pecado. Y para quitar el pecado había que hacer un sacrificio en la cruz. Entonces la cruz fue el medio para el propósito de Dios. Y nunca debemos confundir los medios con el fin. El medio fue la cruz, el fin fue que tú y yo seamos propiedad de Dios, de su exclusiva propiedad. Entonces, es interesante ver cuáles son los 7 propósitos de la muerte de Cristo, pero antes, mi respuesta. ¿Estás dispuesto a morir al pecado y vivir en Cristo, vivir para Cristo y vivir por Cristo? Porque como ahorita vamos a ver, Él murió para que tú y yo ya no vivamos para nosotros mismos, sino vivamos para Él. Vivamos en Él y nuestra vida esté enfocada en Él. Entonces, fíjense, el primer propósito de la muerte de Cristo fue mostrar el amor de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Está en Romanos 5:8. Segundo propósito de la muerte de Cristo, ser Señor de los muertos y de los vivos. Romanos 14:9 dice, porque Cristo por esto murió, para ser Señor, dueño, amo de los muertos como de los vivos. Tercer propósito de su muerte fue rescatarnos. Dijo que Él vino a morir para dar su vida en rescate por muchos. Cuarto propósito, que ya no vivamos para nosotros, sino vivamos para Él. Dice 2 Corintios 5:15, que Cristo murió para que ya no vivamos para nosotros mismos, sino para Jesús. O sea, dejar de ser nosotros el centro y hacer de Jesús el centro de nuestra vida. Quinto, que vivamos juntamente con Él. Primera de Tesalonicenses 5:10 dice que Cristo murió para que vivamos juntamente con Él. Sexto propósito, lo que aquí dice se llama Gálatas, librarnos del presente siglo malo o librarnos del mundo. Gálatas 1:4. Vivimos en un mundo contaminado, corrompido, y Dios envió a Cristo a morir en la cruz no para sacarnos del mundo, sino para librarnos del mal que hay en este mundo. Y por último, para llevarnos a Dios. Primera de Pedro 3:18 dice que el justo por los injustos pereció para llevarnos a Dios. O sea, el objetivo o la meta de la muerte de Cristo fue que Dios nos tuviera, no de que nosotros tuviéramos a Dios. En otras palabras, el centro de nuestra vida debe ser Jesús. 11º ingrediente o órgano vital, la voluntad de Dios, porque dice que se entregó a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. No todo el que le dice a Jesús Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. La fe verdadera produce obediencia a la voluntad de Dios. En el Evangelio, la obediencia a la voluntad de Dios es un fruto y evidencia de la salvación y del nuevo nacimiento. Esto es, si yo nací de nuevo, pues voy a obedecer a Dios como resultado de eso. Nuestra gata acaba de tener gatitos. Nadie les enseñó a comer a esos gatitos. Solitos buscaron la leche. Y lo que hacen es comer y dormir, comer y dormir, comer y dormir. Hoy abrieron los ojos, ¿no? Ya empiezan como que a descubrir otras cosas, pero siguen comiendo.
¿Saben cuáles las dos evidencias? Las dos principales evidencias de que alguien está vivo espiritualmente. Son las mismas dos. Come y habla. No, de los gatos. Nos comentaron que si uno veía nacer a los gatos o la gata se daba cuenta que estabas viendo a sus hijos nacer, se los come o los mata por instinto de conservación. Entonces cuando vimos que ya quería sacar a sus hijos, la encerramos en el baño. Y al rato corrieron, ya nació uno, y bajamos todos y oíamos. ¿Por qué? Esa es la primera evidencia. ¿Por qué le dan una nalgada al bebé cuando sale? Pues porque si no llora está muerto, ¿no? ¡Ah! Qué feo nos reciben en este mundo, ¿verdad? De razón somos hostiles, ¿verdad? Porque lo primero que nos dan es una nalgada, ¿no? Por eso es que pues dicen que cuando un niño nace en agua, pues es más fácil verlo, porque cuando sale, lo primero que hace es querer salir, ¿no? Porque ya sus bronquios ya funcionan de otra forma. Eso equivale a orar. Si tú no oras por, ¿cómo le podríamos decir? Por instinto, tú estás muerto o muerta espiritualmente. Puede ser que algún órgano vital ya se te atrofió. No que has perdido tu salvación, pero que estás muerto espiritualmente. Y la segunda es que buscaron la comida. Qué bueno que mis hijos, por curiosos, se asomaron, porque se le hubieran muerto todos. Lo que hicimos ya fue conseguir una caja, protegerlos del frío, pusimos a la gata y empezaron a comer sus hijos. Leer la Biblia es algo que no te deben estar diciendo, tienes que leer la Biblia. No, es algo que haces por instinto, porque estás vivo. Entonces, tu respuesta, haces la voluntad de Dios. Ahora, si lees la Biblia y oras, entonces dice la Biblia cuál es la voluntad de Dios. Y aquí es donde se muestra si estamos haciendo la voluntad de Dios o no. Lo primero que dice la Biblia que es la voluntad de Dios es creer en Jesús. En Juan 6:40 le preguntaron los judíos, ¿qué tenemos que hacer para hacer la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y Jesús les dijo, ¿es la voluntad de Dios? Que crean en mí. O sea, Jesús es tu guía, tu centro. Él es el que determina lo que haces y lo que no haces. No es el pastor, no es la iglesia, no son los hermanos, no son los libros, es Jesús el que guía tu vida. Segundo, apartarnos de fornicación. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que nos apartemos de fornicación. Todos los pecados son pecados ante Dios, pero el pecado que más consecuencias trae, el más grave, es el de la fornicación, el sexo fuera del matrimonio, que se conoce como adulterio cuando es que, pues, si estamos casados, ser fieles, y si estamos solteros, mantenernos en pureza hasta que Dios nos dé una esposa o un esposo. Tercero, dar gracias en todo. Dice Tesalonicenses 5:18, da gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para contigo. Cada vez que nos quejamos, estamos haciendo lo contrario a la voluntad de Dios. Cuarto, hacer el bien. Primera de Pedro 2:15, pues la voluntad de Dios es que hagan el bien. ¿Qué es hacer el bien? Lo contrario de hacer el mal. ¿No? Tan fácil. Yo voy en el metro y a alguien se le cae un billete de 50 o de 20, no le pongo el pie. Espera que se vayan todos y no me lo agarro. Le hablo y le digo, oye, mira, se te cayó, recoge. Conmigo lo han hecho
varias veces que se me ha caído o la cartera, o 20 pesos que oiga, se le acaba de caer algo. Eso es, hacer el bien es lo contrario de hacer el mal. Cuando haces eso, que tú que dices no traes ni un solo peso, se siente muy feo también. Horrible, horrible. Pero Dios recompensa a los que hacen la voluntad de Dios. Quinto, padecer haciendo el bien. Precisamente es eso que tú dices. Sí. 1 Pedro 3:17, ahí dice que debemos padecer haciendo el bien porque Dios nos pone a prueba, ¿no? Y hacer el bien cuesta. ¿Por qué? Porque a veces no tenemos y nos encontramos algo y sabemos de quién es y nos cuesta, pero hay recompensa. Sexto, no vivir en nuestras concupiscencias. 1 Pedro 4:1-2. ¿Qué significa eso? No te salgas siempre con la tuya. No quieras siempre tener la razón. Pierde alguna que otra discusión o pierdes todas. O sea, dale la razón al otro. Mira, desde tu punto de vista tienes razón o estás bien. O sea, no quieras siempre salirte con la tuya. No quieras siempre tú tener la razón en todo. Y séptimo, trabajar. Efesios 6:5-8 nos dice que la voluntad de Dios es que trabajemos. Trabajar es la voluntad de Dios. No debemos trabajar porque nos paguen, debemos trabajar porque es la voluntad de Dios. A veces nos pagan muy poco o no nos pagan nada, pero si uno trabaja, uno recibe la recompensa de parte de Dios. Yo entendí eso hace muchos años. Yo dejé mi trabajo y me puse a trabajar para Dios y nunca nos ha hecho falta nada. Dios nos ha suplido siempre, porque Él suple. Y por último, el 12º ingrediente o órgano vital es la gloria de Dios. Termina en el versículo número 5, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. El Evangelio inicia con la humildad del hombre y termina con la gloria de Dios. Todos los logros, éxitos, triunfos, aciertos, son por causa de que Dios vive en nosotros y lo que hace por medio de nosotros. No podemos atribuir nada a nadie. A mí me da risa cuando alguien escribe una canción y le pone autor, fulano de Camilo, pues ese es un salmo. Él no fue el autor. Pues casi escribió el salmo, ¿no? Autor fulano de tal. Pues ¿de dónde autor? Pues en tal caso que ponga autor el rey David. Pero ni siquiera el rey David se atribuyó los salmos. Porque el rey David dijo, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su Espíritu ha estado en mi vida. Entonces, qué peligro para los que se atribuyen cosas. Se atribuyen, yo sé que se lo deben atribuir y que lo hacen por causa de los plagios. O sea, yo espero que si alguien le pone su autor a un canto, sea por eso. Porque hay plagios y porque pueden hacer mal uso de ese canto y pues cambiarle la letra y hacerlo para el mundo. Eso pasó con un pastor que escribió unos cantos tan hermosos y entre Camilo VI y Emanuel se los plagiaron. Y como no los registró, por ejemplo, esta de tengo mucho que aprender de ti, Jesús, tengo mucho que aprender de ti, Jesús, ¿cómo olvidas los pecados? ¿Quién olvida los pecados más que Jesús? ¿Cómo perdonas las ofensas? Luego el otro, de rodillas te pido perdón aun cuando llueve sobre mojado. O sea, esos cantos eran cantos cristianos. Y si tú escuchas muchas de las canciones de este Camilo VI y de Emanuel y le cambias ahí nada más una palabra y le pones allí Jesús, cuadra perfectamente bien. Entonces, si lo hacen por eso está bien, pero si lo hacen para que digan es que para escribir está mal. Pero hay algunos que han sido un poco más
un poco más listos. Por ejemplo, los de se llama Hilson, ellos registran la letra y la música, no al que la hizo, sino a Hilson. Pues pueden ahí, o no sé, pues como sea ahora, pero yo he visto así, letra y música, Hilson. Entonces, es una corporación, es una asociación. El motivo del corazón, pues debe ser lo que me lleve a darle la gloria a Dios o dármela a mí. Muchos quieren, pues, se llama reducir o sobresalir, escriben un libro, ponen autor fulano de tal. Ojalá y sea por eso. Pero la mayoría, estoy segurísimo, es porque quieren que digan, es que es mi libro que escribí, ¿no? Y que ahí pues compren copias y ganen más. Entonces, mi respuesta, ¿estoy dándole a Dios todo el crédito por los logros y éxitos míos y de los demás? ¿O estoy tomando el crédito para mí? Yo ya tengo 26 años visitando cárceles. Aquí en el DF tenemos ya, vamos para 16 años. Ha crecido mucho la obra, pero lo digo y lo seguiré diciendo y lo he dicho. No ha sido nuestro trabajo. Realmente, la única explicación que yo le puedo dar a ese mover tan impresionante que hay dentro de las cárceles, a lo que está pasando dentro de las cárceles, es que Jesús lo está haciendo y Él necesita testigos. Él necesita quien atestigue y quien cuente lo que Él está haciendo adentro. Entonces, mi función es entrar y ver lo que está haciendo Él y contárselo a otros. Y es increíblemente maravilloso lo que está pasando allá. Cuando las autoridades nos dicen, es que la Fundación Emanuel, les digo, no, perdónenme, pero nosotros no hemos hecho nada. Nosotros únicamente hemos obedecido a Dios y Él es el que ha hecho la obra. Finalmente Él necesita a alguien a través de quien hacerlo, pero al final de cuentas, quien lo hace es Él. Hay una escritura en Corintios que dice que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil y lo menospreciado del mundo y lo que no es escogió Dios para avergonzar lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, sino que todos se gloríen en Él. Yo reconozco en mis propias fuerzas, jamás podría haber yo hecho lo que está pasando dentro de la casa. Sé que es Dios que lo está haciendo, sé que es Dios que lo hace, y como sé que es Dios que lo hace, puedo descansar, puedo estar en paz, puedo dejarlos libres sin tener que andar controlándolos, ¿no? Por eso es que hemos hecho esto acá afuera y los hemos enviado a sus casas y no les estamos hablando, oye, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Hiciste esto? No, es el Espíritu Santo, es de Dios. Él va a hacer la obra. No necesito tenerlos aquí a todos para supervisar qué hacen, porque la obra no es mía. Tanto necesito el auxilio de cada uno. Y cada mes nos vemos para tener comunión unos con los otros y continuar. Y si seguimos así, dándole el crédito a Jesús, entonces va a cumplir Jesús lo que ha prometido en su palabra con aquellos que obedecen lo que Él establece en su palabra. Dios nos libre. Cuando hayamos crecido más, alguien quiera registrarnos. Dios nos libre. Mientras yo viva, no nos vamos a registrar. Ni como grupo, ni como asociación, ni como movimiento, ni como iglesia, ni como nada. ¿Por qué? Porque cuando tú registras algo, pues tienen que hacerse cargo los hombres, ¿no? Si lo registramos como una AC, tiene que haber un presidente. Como una IAP, tiene que haber un presidente. Como una AR, tiene que haber
un pastor. Como una SC tiene que haber un coordinador o un que se llama director general. Como una empresa igual tiene que haber un presidente. Entonces yo no veo el caso de que se tenga que hacer. Vamos a seguir así en casas, bajo el control del Espíritu Santo. Cuando seamos 1000 iglesias, va a haber esa tendencia o esa tentación de vamos a registrar, ¿no? Ya somos bastantes. No somos nada, no somos nadie. Lo ha hecho Cristo. Si crecemos, lo va a hacer crecer Cristo. Y que sea Cristo que lo haga. La primera iglesia se registró ante las autoridades. No, al contrario, cuando se dieron cuenta dijeron, están por todos lados, vamos a prohibírselos. ¿Obedecieron? No. Los mataban y seguían, se escondieron, y eso impidió que crecieran absolutamente no. ¿Por qué? Porque toda la gloria se la daban a Jesús. Entonces oremos, y como conclusión, ¿estamos respondiendo correctamente al Evangelio de Cristo? Examínense, evalúen sus vidas y sus corazones conforme a la palabra. Pídanle a Jesús que les sane en las áreas que están mal, que están débiles, y si alguna área está muerta, pídanle que los resucite. Pero no podemos ni siquiera empezar a ser libres o a descubrir la libertad si no estamos vivos, si no estamos sanos. Y estos dos ingredientes son los esenciales, los órganos vitales de un cristiano. Entonces, cierren sus ojos y oremos. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Y te queremos pedir en el nombre de Cristo Jesús que seas tú hablando a nuestro corazón, que seas tú corrigiendo lo que esté deficiente, que seas tú obrando el carácter de Jesús en nuestra vida, Señor. Que podamos tener cada órgano vital y esencial en orden, en el nombre de Jesucristo, Señor. Que seamos cristianos sanos, y que como cristianos sanos podamos formar una iglesia sana, Señor. Y si tu iglesia está sana, va a crecer por sí sola. Va a crecer porque está sana, porque todo lo que has creado crece, a menos que esté enfermo o esté muerto. Que podamos ser sanos en la fe, sanos en el Evangelio, y poder crecer en el nombre de Jesús. Amén.